Ya listo, chicos. Oye, yo les voy a hablar un poco de Python en introducción. Primero vamos a hablar de qué cosa es Python. Python es un lenguaje de programación orientado a objetos. Con eso queremos decir que cada objeto, o sea, es decir, una lista, una tupla, un set o un diccionario, tiene sus propios métodos, a diferencia de otros lenguajes de programación como Ruby, que es diferente porque se le llama programación funcional. En este caso yo les voy a hablar rápidamente porque en verdad es un tema súper amplio, pero voy a hablarle un poco de lo básico de cada uno. Vamos a ver primero qué son los booleanos. En los booleanos son valores que representan verdadero o falso dentro de Python. Se pueden utilizar para varias cosas, así como el hecho de cuando lo queremos utilizar en loops, que también los vamos a ver más adelante. Y vamos a ver un ratito. Por ejemplo, este es un booleano, donde, por ejemplo, definimos a siendo 2 mayor que 3, sale que es falso, porque es así, y en caso de las strings, si es que las dos son iguales, salen verdaderos. Cada uno tiene su propio tipo dentro de Python, en este caso es una clase booleana, y tiene un ID idéntico al ser una... En la memoria de Python se le asigna un ID para guardarlo. En el caso de que nosotros queramos hacer proyectos grandes, generalmente se utiliza otro tipo de variables que ocupen menos espacio en la memoria. Igualmente están los integers y los floats, que son, bueno, los números técnicamente. Solamente la única diferencia es que cuando estamos hablando de un integer, estamos hablando de un número entero. Es decir, que ni siquiera tienes punto cero ni nada, sino simplemente un número entero y ya. Y en el caso de los floats, estamos hablando de un número con decimales. En el caso de los floats, sí tienen un número diferente por cada uno. Es diferente el ID, como se puede observar acá. Cada uno de los floats se guarda en un ID diferente porque cada decimal cuenta dentro de Python. De hecho, no es exactamente Python no es punto cero, sino que tiene como que 20 ceros y al final tiene como que un dígito. Después se encuentran los strings, donde podemos ver que cada string, como ya les comenté, tiene un ID idéntico. Y al final vamos a ver otro de los métodos bastante interesantes, que siempre se utiliza bastante, que son las listas. Las listas son secuencias de números. Son mutables. Cuando queremos decir que son mutables, queremos decir que cuando la variable ha sido definida, puede ser cambiada con anterioridad. O sea, se le pueden agregar variables, se le pueden quitar variables, y se le puede, bueno, multiplicar, sumar, lo que sea. En el caso de más adelante, como vamos a ver ahorita, acá existen unos métodos de cada una de las listas. Por ejemplo, append le agrega el número 4. Tenemos esta lista, se le pueden agregar si las sumas. Si le queremos agregar un número, podemos usar el método append. En caso, esto lo agrega al final de la lista. En caso tú quieras, por algún motivo, agregar el número en algún lugar específico de la lista, existen otros métodos. Siempre les recomiendo, cuando empiecen, es chequear en Google que todas las funciones, porque Python cuando tú lo descargas viene con funciones preinstaladas, que son todas las de acá. Por ejemplo, tiene min, max, map, round. Round sirve para redondear los números a 3 decimales, a 4 decimales, a la cantidad de decimales que se le quiera precisar. Y tiene todas estas. Aparte, si es que quieres, tendríamos que instalarle módulos, que vamos a hablar de los módulos más adelante. Y en este caso también la lista se puede ordenar. Como se nos damos cuenta, la lista B es una lista de 3 al 1, pero de forma invertida. Y si la ordenamos, se damos cuenta que la lista se ordenó del menor al mayor. En el caso de las tuplas, esa es una secuencia inmutable. Es decir, no se van a cambiar por nada en el mundo. Y solamente tienen dos métodos, que es el contar, es el método counts, que solamente podemos contar la cantidad de veces que aparece un determinado objeto dentro de la tupla, y podemos buscar el índice de un objeto dentro de la tupla. Por ejemplo, acá yo pongo contar 2, y como en la tupla existe el número 2 una vez, me va a salir el número 1. Y en el caso de los índices, algo que me olvidé de mencionar, a diferencia de si es que alguno ha venido de R, cuando tú quieres acceder al índice de algún objeto, empieza en índice 1. En cambio, en Python accedemos con el índice 0. O sea, es decir, el primer valor de cada objeto que tú has creado siempre va a ser el índice 0. Y va hasta el n-1. Es decir, si hay 10 objetos, tú tienes un rango dentro del objeto que va desde 0 a 9. En realidad, no va hasta el 10. Así trabaja Python, no sé por qué, pero bueno. Bueno, las tuplas generalmente se utilizan, bueno, yo no se utilizo mucho, pero
se podría utilizar en caso que tú estés haciendo un proyecto y quieras un valor que no quieras que se modifique por nada, por alguna casualidad del destino, volviste a correr un código y que justo agregaba más valores o multiplicaba valores. Entonces la tupla se va a mantener como está. No va a cambiar por nada. Las listas y las tuplas son objetos intercambiables, es decir, nosotros podemos convertir, por ejemplo, el objeto A es una tupla, y la tupla se puede convertir en una lista, y como la lista se puede convertir en una tupla, claramente podemos ver que el objeto B es una lista, tiene clase lista, y el objeto C es clase tupla. Dice clase porque dentro del código está definida la variable, como se hace en C, pero en Python es más, como es un lenguaje más interpretativo, no es necesario. Set es como, bueno, es una parte de una función, te da los valores únicos dentro de una secuencia de números. Nosotros también podemos convertir una lista a sets. Por ejemplo, la diferencia es que se tiene que poner dentro de corchetes, específicamente. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos esta lista de acá, que tiene bastantes unos, y dos 6, y vamos a ver qué nos vota. Nos votan los valores únicos de cada uno de la lista. También podemos convertirlas, de hecho. La diferencia siempre va a ser en la forma como encerremos los valores, siempre van a ser definidos por comas cada uno. La lista generalmente es corchetes, las tuplas son paréntesis, y los sets son llaves. Aparte de los sets, también hay algo que lleva llaves, que son los diccionarios, que cada uno tiene un key, que es como en SQL el key debe ser único por cada uno de los pares. Este se le llama key y este se le llama value. Cada key debe ser único y los values pueden ser varios, los que quieran. Vamos a ver, aquí está. Dice clase diccionario. Si queremos acceder a los ítems, a los keys de cada uno, si tú tienes una base de datos que está trabajada mediante diccionarios, si tú quieres ver cuáles son los keys para acceder después, simplemente vemos que son todos estos. Y si yo quiero, por ejemplo, acceder a los programas dentro del diccionario, tenemos que son economías y otros. Y si nosotros queremos asignar más variables, tenemos que volver a asignar todos los values dentro de una lista, de un diccionario. Por ejemplo, aquí ponemos programas y ahora todo lo que teníamos anteriormente se ha ampliado. También hay otra más. Vamos a ver. Items. Y podemos ver cada uno, o sea, podemos ver la lista entera, el key y el valor, cada uno por cada uno independientemente. Después, algunos comandos básicos dentro de Python son la indexación, que les expliqué hace un rato, pero lo vamos a hacer un poco más a detalle, el rango, el length y el input. Creo que también tengo unos más por acá, no estoy seguro. Por ejemplo, vamos a crear una lista con todos estos, con todos los elementos de acá, y como les expliqué, si nosotros usamos el método index, que es un método propio de las listas, nos da el índice de lo que escribimos acá. En este caso puede haber escrito el número, o puede haber escrito 2, y me iba a dar el índice. Al ser el primer valor, me da el índice 0, como ya les dije, empieza en ese. Cuando nosotros queremos hacer un slice, es decir, agarrar un rango de objetos dentro de las listas, siempre va a ser desde 0 hasta n-1. Por ejemplo, el primero me tiene que retornar solamente el de acá, me tiene que retornar Python is so cool. El otro me tiene que retornar hasta right. Este de aquí me tiene que retornar desde el primero, desde right hasta el final, porque siempre se separan el rango entre dos puntos. Y si ponemos solamente los 2 puntos, Python asume que estamos hablando desde el 0 hasta el 2. En este caso, hasta el 2, ¿exacto? Claro, sí está en 2. En este caso, si es que nosotros, Python también trabaja con índices negativos, es decir, que el último valor de la lista o del objeto, así como es 0, puede ser -1. En este caso, nosotros nos vamos desde 1, que es el término de acá, y hasta -2, que este sería -1, y este sería -2, pero como no lo incluye, nos vamos solamente hasta acá. Es algo contraintuitivo, es medio tramposo a veces, pero ya con el tiempo se le va agarrando el truco. El término length solamente te retorna el número total de elementos o el largo
por así decirlo, de un determinado objeto. Como nosotros definimos el lista 1, el objeto tiene 5 elementos. Así que no debería retornar el número 5 técnicamente. Entonces, ¿sabe? El número total de elementos es 5. También existe, ahora vamos a hablar un poco del rango. Esto de aquí es un término un poco más avanzado, pero se le hizo unpacking, que utilizas un asterisco para sacar todos los elementos que están en ese determinado objeto, que en este caso sería un objeto rango, y lo convierte en un objeto lista. En este caso vamos a ver, cuando estamos hablando de un rango existen 3 términos. El start, que es el término inicial, el stop, que es un término n-1 igual, si ponemos hasta el 10, nos tiene que retornar solamente hasta el valor 9. Y existe otro término que es el step, que va a ir de 2 en 2, por así decirlo. Por ejemplo, el primero nos tiene que retornar del 0 al 9, el segundo del 1 al 9, y el tercero del 1 al 9 igualmente, pero saltándose uno cada uno. Y nos retorna exactamente eso. En caso de que tú pongas un 9 acá, por ejemplo, se te ocurre poner un 9, no va a regresar hasta el 9 porque no lo incluye, va a ser hasta el 7 nada más. Igual Python funciona como es un lenguaje interpretativo, tiene funciones de calculadora, funciona igualmente con todos estos, solamente se le dice un floor division, que te devuelve el valor de la división, pero elimina los decimales. Este es un módulo que generalmente se utiliza si es que quieres ver si el número es impar o par. Por ejemplo, pones módulos 2 o módulos 3 y te va a decir si es que es divisible entre 3 y si es que queda 0. Por ejemplo, vamos a ver esto. Nos bota todas las funciones, todos los valores. Esto es súper simple en realidad. Y igual por los paréntesis funcionan igual que en una matemática. El orden de los paréntesis predomina sobre los signos. Después existen las funciones. Nosotros generalmente las funciones se hacen si es que tú tienes un proyecto y esa función la vas a usar bastante. Porque generalmente no es necesario. Al menos que sea algo que va a ser súper repetitivo y quieras que no tener que escribirlo todo de una vez. Siempre es recomendable comentar las funciones y hacer los nombres de las variables dentro de una función siempre separados con un guión bajo. Por un guión bajo, por el hecho de que tú tienes que tener un código bastante bien documentado, porque ya, imagínate, tú tienes un proyecto que lo estás haciendo ahorita y haces tu función con un nombre, le pones defx y le pones cualquier cosa adentro, lo abres el proyecto un mes después y sabes solo Dios que estabas pensando cuando le pusiste ese número y esa letra y no te acuerdas de qué era. Siempre es bueno escribir comentarios de tu código. Los comentarios en Jupyter, si es que no manejan Jupyter, se pueden hacer con el numeral. Y con eso vamos comentando el código. Esta es una función simple donde me va a retornar el cuadrado de una función. Vamos a primero definirla. Lo corremos y después tenemos 25. Igual la función se puede hacer en una sola línea. Y si la función es muy simple, también existe algo que se llama funciones lambda. Funciones lambda es como simplemente es que para cada valor de x va a correr este mismo comando. Eso se le puede aplicar bastante. Eso más se utiliza más cuando estamos hablando de data frames. Queremos usar una función apply, que lo vamos a ver más adelante en realidad, que justo he hecho una función apply con lambda. Esto en realidad solamente funciona para eso, súper simple. Es lo mismo que la función anterior, solamente que más corta y no necesita del término def, de definición. Después existen los loops dentro de Python que funcionan como un flujo de procesos. Si es que cumple de determinada condición, va a salir por un camino del flujo y si es que no, va a seguir hasta que encuentre una determinada condición que lo deje salir del loop. En este caso, mire, vamos a seleccionar un número del 1 al 10, donde si es que el número es entero, porque puedo poner floats también, que son números decimales, y si el número es entero y el número es par, me va a retornar un determinado texto. Vamos a poner en este caso 5.5. Y me dice, el número que le seleccionaste no es un integer. Está bien, preciso, no es un integer. Si lo quiero volver a correr y lo pongo 5 entero, me dice que el número que he escogido es par, no es primo. Después tenemos, este es un poquito más elaborado,
que lo mismo, solamente que ahora me va a decir qué número he escogido dentro del loop. Por ejemplo, si me dice el 1 al 5, le he puesto específicamente para que me retorne el string de ese número. Si yo escojo 1, me va a retornar 1, pero con escrito. Y en caso contrario, me va a decir que escogí un número que no estaba dentro del rango. Vamos a poner 6. Y me dice que escogí 6.0, que es un número que no está dentro del rango. Si lo vuelvo a poner, vamos a poner 2 ahora, vamos a ver qué tal. Ya, exacto. Yo, por ejemplo, a mí me gusta generalmente utilizar fstrings, que son estas partes del print, donde tú pones una f al inicio y el valor que tú quieras poner dentro del print se pone dentro de corchetes. A mí me parece mucho más cómodo. Existen otras formas, que si yo le quito esto y esto, pero si yo quiero poner algo acá, específicamente tendré que separar las variables, poner esto acá, poner a acá, y poner esto dentro de otra string, porque no se pueden juntar los valores. Y ahora voy a poner 6 de nuevo, y ahora es lo mismo, pero no me gusta porque es más tedioso. O si no, también hay otras formas. Eso es un tip por ahí, si es que lo quieren usar. Vamos a regresarlo, esto. Después esto, bueno, esto es una función, esto lo vamos a ver ahorita. Y ahora vamos a ver los loops. En los loops podemos ver un rango de elementos, se utilizan generalmente con los rangos, la función rango. Y lo que va a hacer es este loop, por ejemplo, va a ser un print de los números del 0 al 10 multiplicados con su índice. Vamos a ver. O sea, si el número es de acá, si el rango 10, 0 me va a botar 1, porque este es más secoso, ¿no? 0, 0, 1, 1, 1, 2, siempre sumando un número. Es como una suma consecutiva, va sumando los números a la derecha. Este también es un fstring, y va yendo ahí. Más adelante vamos a ver 3 librerías, que es lo más importante en realidad. Esta es una pequeña introducción a Python para que vean más o menos cómo funciona. Este es otro loop, que es un loop for, es un loop truncado, que el loop va a ir desde este mismo va a ir hasta terminar todo el rango. En este caso, esta función tiene una condición que va a romper el loop. Esta es una aproximación de Taylor, es una fórmula matemática, donde nos da el mínimo orden aproximado para cualquier número. Por ejemplo, nosotros ponemos un número, poner 10. Y al momento que esta condición se dice para todos los valores, desde el 0 al 10.000, si es que se cumple esta condición, que es una tolerancia de 6 dígitos, porque es menor o igual a 7 ceros, si es que se cumple esa condición, sale del loop. En cambio, también podemos tener un loop while, que es como les expliqué cuando utilizamos un booleano. Yo pongo while condition, que mientras la condición sea verdadera, el loop va a seguir corriendo. Va a correr para siempre en realidad, hasta que se cambie la condición, que es cuando yo creo que el valor absoluto de esto cambia, de que ya no se cumple. Vamos a volver a correr. Y es lo mismo, solamente que lo único que cambia es esto. Yo utilizo un loop while, por ejemplo, cuando yo tengo un código que me manda un correo a mí para ver si es que tengo alguna acción que ha subido el precio en un determinado rango que yo he querido. Me manda un correo y mientras esa condición no se cumpla no me lo va a mandar. Eso, por ejemplo. Esta es una pregunta que la hacen bastante cuando van a entrevistas para Python y le dicen si es que saben manejar Python. Esa es una lista de 235.000 palabras y le dicen que cuenten los palíndromos que esa misma palabras tienen. Eso me lo han preguntado una vez en realidad, pero también tengo amigos que le han preguntado. Es una pregunta muy común, un contador de palíndromos que te los piden. Y yo, por ejemplo, utilizo lo que les he dicho antes, un for loop, un if, para ver si es que la palabra, cada una de estas palabras es un palíndromo. Es decir, si esa misma palabra se lee igual al derecho que al revés. Lo que hago acá es, si es que la misma palabra es igual a la palabra al revés, es decir, acá podría haber puesto un igual true, pero vamos a dejarlo ahí, pero es innecesario, porque Python sobreentiende que estamos hablando de un true. Que agregue, que utilice la función append en la lista ya vacía que definí antes y que cuente +1. Aquí al contador que ya tengo 0. Corremos esto y me bota que hay 161 palíndromos en la lista.
Si es que tú entiendes más de Python y existe, por ejemplo, comprensión de listas, podemos hacer todo lo que yo he hecho acá en una sola línea, que es lo de acá. Que pongo I for I en palabras, si es que la palabra es igual a la palabra al revés. Es una sola línea y me tiene que botar exactamente lo mismo que arriba. Se fue por abajo. Y me bota que igual existen 161 palíndromos en la lista. Entonces, de esa manera funciona Python. O sea, si mientras más lo entiendas, más corto puede ser tu código, pero mientras más corto puede ser tu código, quizás es menos entendible para otras personas que lo lean. Entonces, a veces tienes que tener cuidado si el proyecto es para ti o es para que otras personas lo entiendan. El punto sería mejor hacerlo, no hacerlo corto, sino hacerlo entendible. Las palabras bien explicadas, por ejemplo, yo le pongo a los nombres de las variables términos que se entiendan, palíndromo, contador, cuenta, y así para que cuando otra persona lea lo que estás haciendo, lo entiendan bastante y anotarlo siempre que se pueda. Ahora vamos a hablar de los módulos. Yo utilizo Anaconda por el hecho de que estoy usando Jupyter. Instalar Jupyter por tu cuenta es medio complicado. De hecho, hasta creo que te lo recomienda mismo cuando vas a la misma documentación de Jupyter que se instale por Anaconda. En el caso tengas con Anaconda, hables tu Anaconda prompt y simplemente instalas todo esto. Generalmente, ahorita creo que Anaconda está viniendo con Python 3.8 y a veces cuando tú quieres instalar un paquete o un módulo que no está todavía adaptado para Anaconda, lo que simplemente puedes hacer es instalarlo con pip. No es que no lo acepte, porque sí lo acepta, solamente que el programa todavía no está adaptado para aceptarlo. Eso demora bastante. Ahora vamos a hablar de tres librerías, que son NumPy, Pandas, que también está basada en NumPy, y Matplotlib, que es un programa, es un módulo generalmente para graficar. NumPy es un módulo que trabaja con vectores y matrices. Por ejemplo, este es un ejemplo anterior, esta es una lista simple, donde si yo quiero acceder a los valores de la lista, tengo que ir primero por niveles. Si es que yo quiero primero acceder al valor de arriba, pongo 0, porque trabajamos por columnas y filas. Esto es fila 0, fila 1, y esto es columna 1, y esto es columna 2. El 2 es columna 2. Entonces, si nosotros queremos hacer operaciones con las listas, generalmente en Python no lo entiende y lo que hace es multiplicar la lista. De lo que era la lista anterior la multiplica, o sea, tenemos el doble de la lista, entonces eso a veces no queremos. Lo que tenemos que hacer es convertir la lista a un array de NumPy, y cuando nosotros queremos ver, este es un tipo NumPy ND es ND array porque tiene n dimensiones. Cuando nosotros queremos multiplicar la lista, ahora sí multiplica cada uno de los valores independientemente. Igual como ya les expliqué, es filas columnas. Y nosotros podemos acceder a la misma forma, como les expliqué. Todos los valores, acá accedo, en el primer comando, accedo al primer valor de la fila 1. Es decir, accedo bueno, en este caso sí, aquí, al 2. En este caso, accedo a toda la primera fila. Y en el segundo, accedo a toda la segunda fila. También podemos hacer algunas operaciones simples con NumPy, por ejemplo, la transpuesta de la misma matriz. Es la matriz inicial, la matriz A, y esta es la transpuesta de su matriz. También podemos aplicar producto de matrices. Vamos a ver algunos. Generalmente para hacer multiplicaciones en NumPy usamos el método npdot, que es una de las funciones dentro de NumPy. Este es un array, estamos creando unos arrays. Acá tenemos la matriz A, tenemos el vector B, multiplicamos A por M, y después multiplicamos B por A, y salen todos los productos como se espera. Si lo multiplicamos a mano, saldría esto, pero es mucho más rápido de esta manera. También podemos ver las dimensiones de la misma matriz. En el caso de la matriz A, que es la de acá, es una matriz de 2 por 2. Dos filas, dos columnas. Shape, 2, 2. Exactamente. Después podemos transponer una matriz y va a cambiar el shape de la matriz. Si nosotros antes que era una matriz de 2 por 1, se convierte en una matriz de 1 por 2.
También podemos realizar algunas operaciones simples, sumas, divisiones, multiplicaciones con las matrices. Todo lo que generalmente lo haríamos a mano. NumPy lo entiende como un producto matricial, una suma, una resta, una multiplicación, y lo hace por ti rápidamente. Esto generalmente se utiliza cuando, bueno, yo generalmente lo utilizo cuando quiero hacer una lista grande y quiero transformarla cuando estoy haciendo algunos proyectos. Utilizo otra función que se llama MP0s, pero generalmente no trabajo mucho con matrices, yo generalmente. Después también podemos hacer unos problemas de álgebra lineal. Si queremos resolver x en a por x es igual a m, nosotros tendríamos que hacerlo con x es igual a la menos 1 por m. Hay una función dentro de NumPy que se llama, bueno, álgebra lineal, técnicamente. Y si si lo realizamos, nos da el mismo resultado. Primero confirmamos, si lo resolvemos, tiene que salir 0. Y si no sale, es en realidad lo que debería salir. Después, NumPy tiene un montón de distribuciones dentro. Son todas las distribuciones que trabajan con NumPy. Tenemos triangular, tenemos Poisson, tenemos la multinomial, la logarítmica, la Gumbel, la normal, la binomial. Todas esas funciones trabajan dentro de NumPy. ¿Tú para qué quieres las distribuciones? Generalmente cuando quieres hacer mm, simulaciones en Monte Carlo. Si tú quieres hacer simulaciones en Monte Carlo, por ejemplo, yo en mi caso las hago generalmente cuando quiero hacer simulaciones para hallar el portafolio óptimo en base a 10.000 iteraciones. Tengo que utilizar una normal para ver exactamente cuál es la que quiero. Acá tenemos una, una distribución normal. Todos estos valores son una normal, solamente que lo he puesto de 5, 2, es decir, 5 filas, 2 columnas. Lo mismo acá. Lo que se da cuenta es que como es una normal, cada valor es diferente siempre, y porque es aleatorio, siempre va a ser aleatorio. Si yo fijo una semilla, es decir, pongo un seed, eso solamente se hace si es que tú quieres que tu proyecto sea reproducible para otros. Si yo te doy tu código, yo te doy mi código y le he puesto un seed, tú lo vas a poder correr igual como me salió a mí, porque esto si yo lo vuelvo a correr, me va a salir otro número, me va a salir otro número, y me va a salir otro número infinitamente. Nunca va a parar. En cambio, si yo pongo un seed, me va a salir este número y este número. Si yo lo vuelvo a correr, va a salir otra cosa, igualmente. Pero si yo vuelvo a fijar el seed, cuando una persona lo corre por primera vez tu código, obviamente, va a salir el mismo número que salió anteriormente. Entonces, por eso ponemos un seed, para que cuando alguien agarre tu código, lo pueda volver a hacer. Es lo mismo funciona cuando utilizas el Risk Simulator, creo, en Excel, que tienes que poner un seed cuando estás usándolo. Igualito funciona acá. Después vamos a hacer unas distribuciones. La función normal realmente tiene tres, que es el tamaño, tiene la media y tiene la desviación. Si nosotros lo ponemos, esta es una normal, con una media 0 y una varianza 1. Después podemos crear una normal de nuevo, como le dije, el número de columnas, el número de filas. Y también podemos hacer un remuestreo con y sin reemplazo. Si queremos un remuestreo, tenemos que escoger primero un número de columnas, y de filas nosotros podemos usar random choice, que escoge aleatoriamente lo que quieras, dentro de un número determinado de columnas y filas, y te dice ya, yo quiero este número de columnas y este número de filas. Y de aquí simplemente hacemos esto, y escogemos otro. Si queremos sin reemplazo, ponemos el reemplazo falso, y así ya no se volverá a repetir ninguna de las columnas como se repetía acá. Y son números individuales, lo voy a correr 2 veces. Y ya está. Bueno, como es súper rápido, es más o menos lo que puede hacer NumPy. En NumPy en realidad es un tema súper amplio, puedes hacer 1000 cosas con NumPy. Y ahora vamos a ver Pandas, que Pandas es una librería basada en NumPy principalmente, que trata para ver data frames o bases de datos. Pandas puede leer varios formatos, puede leer CSV, puede leer Excel, puede leer archivos de SATA, archivos de SPSS, archivos creo que también SAS también lee. Nosotros tenemos que importar pandas. Si tú descargas con Anaconda, generalmente ya viene con todas estas librerías preinstaladas cuando lo estás descargando. Podemos crear una panda series, que se crea así. También existe el rango de tiempo dentro de pandas, que simplemente pones el periodo inicial y se va a avanzar la cantidad de periodos que quieras. Y podemos crear una base de datos simple y tranquila.
tenemos todos estos valores. También, generalmente si tú quieres crear una base de datos ya con valores preexistentes, tienes que poner siempre entre corchetes como si fuera un diccionario. Su key va a ser la columna y el valor va a ser este. Y tenemos todos estos valores de acá. También podemos ver un poco de data real. Pandas Data Reader te permite descargar la información de acciones. Vamos a descargar Tesla. Bueno, vamos a descargar una peruana. Vamos a descargar Credit Corp. VAP. Ya está. Tengo todos los precios de cierre, de apertura, el volumen y el precio de cierre ajustado de Credit Corp desde 2015 hasta el día de hoy. Sí, hasta el 10 de octubre. Igual, es como está basada en pandas igualmente. Es un data frame. Pandas también tiene un par de opciones, un par de métodos. El método head nos permite ver la cantidad de los primeros valores de la lista. Generalmente es 5, pero se puede cambiar. Si yo le pongo 10 acá, podemos ver los primeros 10 valores. Y tail nos da los últimos 10. Bueno, en este caso vamos a ponerle 10. De igual manera, la data, como está basada en NumPy, también se puede convertir en NumPy, en array. Lo de acá son los primeros 5 valores de todos estas 5 columnas, no, 6 columnas, en un array, los de acá. También podemos ver un info, siempre es bueno cuando tú cargas data con pandas, ver la info, porque nos dice el formato de cada una de las columnas. Cuando nosotros cargamos data, que un solo valor sea, por ejemplo, Python no entiende comas. Si tú tienes un archivo de Excel que de casualidad tiene los números con comas, esto no te va a salir como float, te va a salir como un objeto, cosa que tendrás que arreglar dentro de Excel, simplemente cambiarle el formato y cargarlo a Python de nuevo. Siempre bueno porque siempre, que un solo valor sea y ya ningún valor de la columna es un número. También podemos ver estadísticas descriptivas rápidamente, le ponemos describir y me da el número del total de, esto es lo mismo que el largo, el número total de valores que hay, que en este caso tenemos 1451 días. Tenemos la media, la desviación, los percentiles y el máximo. Todo para todas las columnas. Eso te lo va a dar para todas las columnas. También para hacer un slicing, podemos hacer slicing de la misma manera que hacemos con una lista. Estamos hablando desde 0 a 3. Solamente que esto se mueve de manera por filas, no se mueve por columnas. Existen dos métodos para hacer slices dentro de Python propios, que es lock y iLock. Con lock estamos hablando si queremos hacer un slice dentro de usando los nombres mismos de las columnas. En este caso vamos a ver los primeros, vamos a cambiar esto para ver los primeros 10 nomás. Ah, que estoy poniendo un número solo. No puedo porque estoy haciendo esto. Ahora sí, me he olvidado. Ya. En este caso solamente estamos accediendo a todas las filas, porque cuando estoy poniendo solamente los dobles puntos, estoy accediendo a todas las filas y quiero acceder solamente a 3 columnas, que es el precio de apertura, el precio de cierre y el precio de cierre ajustado, que es ajustado al volumen del día. Entonces solamente con eso lo hago. Si es que yo quiero acceder por el número de columnas, tendría que hacerlo con iLock, que es con index location, por así decirlo. Acá tengo el número 2, 3 y 5, que sería la columna, esta es la 0, la 1, la 2, la 3 y la columna 5, que es la just close. Así que estaría bien. Y no da lo mismo que arriba. Cada uno tiene su forma. Si yo, como yo le puse hace un rato, de casualidad, si yo le pongo un número, me va a otro un error diciendo que no acepta que sea con un número, porque cuando tú lo pones estás haciendo un índice solamente con fechas. De hecho, sí acepta que pongas fechas, si no me equivoco. 2020. Ah, no, pero si no existe, tendría que ver cuál existe. Ya está el 10. 2020. 1006. Debe existir. Si yo lo pongo con la misma fecha del índice, porque el índice es una fecha en este caso, sí me permite hacer un slice hasta esta fecha. Ahora sí no me va a botar ningún error. En el caso también podemos filtrar la data. Si es que yo quiero filtrar la data, donde el precio, primero le voy a mostrar cómo se ve esto, si es que yo lo pongo de esta manera.
Si yo pongo data donde data sea mayor a 50, lo que me va a devolver son valores verdaderos o falsos. Vamos a cambiarlo porque es un precio bastante bajo. 130. Me va a botar valores booleanos, como les expliqué antes. Pero si yo filtro la data, en vez de estar filtrando por columnas nada más, simplemente pongo esto. Y me va a filtrar la data. Me va a dar solamente los valores donde la data, o sea, el precio de apertura sea mayor a 130. Y los demás los va a eliminar. Ya solamente tengo los valores donde es hasta el 130. Ya no, mi data ya no va hasta este día, hasta el día de hoy, solamente va hasta el mes pasado, que abrió hasta el precio de apertura fue 131. En los días que haya sido menor no me va a botar nada, absolutamente nada. Luego, también tiene unas otras funciones, por ejemplo, yo puedo poner la media, puedo sacar la media, puedo sacar la desviación estándar, puedo sacar la varianza. Como les expliqué antes, tiene la función apply. Justo acá yo hago una normalización de la data, por ejemplo. La normalización es, se resta cada valor con su mínimo y se divide entre su mínimo y su máximo. Lo que yo hago es, para cada uno, porque si yo pongo esto de acá, si yo pongo, también si yo accedo a las columnas de la data frame, me va a botar, no, F3 no existe, data. Ya está, me va a botar todas las columnas que existen. Entonces lo que yo hago es simplemente crear una data frame en donde cada uno se ha dividido por su por su valor mínimo, por su valor máximo, usando las funciones propias de pandas. Y agarro una función apply donde aplico un lambda, que cada valor se ha dividido por su mínimo y dividido entre su máximo menos su mínimo. Vamos a poner esto acá, vamos a correr la función de acá. Y ahora ya los valores ya no están como antes, están normalizados, cada serie es normalizada. Y de hecho yo puedo graficarla fácilmente. Vamos a graficar uno nomás. Pandas tiene de por sí incluido Matplotlib. No se puede hacer tantos arreglos, pero se puede graficar rápidamente. Si yo le pongo .plot al final y tengo un gráfico rápido de mi data. Eso es para hacer una inspección visual súper rápida de la data. Se puede utilizar el plot. En este caso también puedo unir base de datos. Por ejemplo, voy a descargar Amazon ahora, los precios de Amazon. En este caso, bueno, tengo que cambiar esto porque ya no es Tesla, es PAP. Y me crea un panel. Bueno, en realidad es un multi-índice. Si yo accedo a data 3, .index, bueno, ahorita tiene este índice. Este data, escribí data 3. Es multi-índice, cada uno. Se puede decir que es un panel. Es un panel. Cada uno tiene los mismos, tiene su propio ticker aquí y tiene sus índices. Es como una tabla dinámica, prácticamente. También se puede hacer unir bases de datos de la misma manera que se hace con SQL. No sé si alguno de ustedes maneja SQL. Tenemos estas dos bases de datos donde tienen keys idénticos en cada una de las bases de datos. Y lo que puedo hacer es unir las bases de datos simplemente en esa columna. Y ya está. Se unen las bases de datos, cada uno. Hay que asegurarse que, por ejemplo, cuando usamos la función merge, que las columnas no tengan los mismos nombres, si no te sale un error. Ahí podemos también agrupar. Esta es una base de datos con algunas variables de algunos países emergentes. Está Perú, está Chile, Colombia, México, Rusia, China también creo que está. Y si yo quiero agruparlos por país, para ver exactamente la media de cada uno, de cada una de las filas, algo así. Bueno, en este caso no hay que considerar esto porque está de más. Tengo la media de Brasil, de su PBI. El PBI no es en términos monetarios, es en crecimiento, variación año a año. La inflación también está en porcentajes, el precio de las casas es un índice, la tasa de interés es un porcentaje y este es el estrés financiero, es un índice también. Puedo acceder a la media, también puedo cambiar esto y ver la varianza. Me bota la varianza de esa misma manera, puedo ver el mínimo de esa misma manera, puedo agruparlo. Eso solamente se utiliza si es que tienes alguna variable categórica para agruparlos. En este caso yo los he agrupado por país, que es una variable que se repite por cada uno. Si yo lo hubiera agrupado por periodo, en este caso sí hubiera funcionado, pero si hubieras tenido un rango como aquí, hubiera sido la misma cosa en realidad. De ahí,
Bueno, se los expliqué, puedo filtrar la data también. Por ejemplo, si yo me quiero quedar de este panel todos los valores de Perú, ya tengo todos los valores de Perú. Vamos a ver más. Y también puedo graficarlos. Y esto no pasa nada, solamente es porque no piensa que es una advertencia, no necesariamente algo malo. Y acá tengo el PBI de Perú desde el 2005, esta es la crisis del 2008, hasta el 2019, creo que esto va hasta junio de 2019, sí, hasta junio de 2019. Está creciendo, como decíamos, hasta el 12% comparado al año pasado, y acá era negativo el crecimiento. Ahora vamos a hacer Matplotlib, que es una librería para graficar, como les expliqué. Matplotlib Inline se utiliza simplemente en los Jupyter Notebooks para graficar dentro del notebook. Utilizamos Pyplot, que es una parte de Matplotlib, es general, siempre es una costumbre importarlo como PLT. Importamos, esto ya está, y vamos a graficar el seno de X y el menos seno de X en un gráfico. Ya. Subplots nos permite hacer varios gráficos consecutivos. Ahí les voy a explicar un poquito más adelante. Pero vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver esto. PLT subplots. Dos por dos. Ya, así funciona. Cada gráfico tiene una limitación. Cada uno tiene para mejorarse. Puedes ponerle nombres, puedes ponerle labels. Las posibilidades para arreglar un gráfico en realidad acá en Matplotlib son infinitas. Lo malo de subplots, cuando utilizamos subplots, es que solamente puedes hacer figuras, por así decirlo, no puedes arreglar el tamaño de los gráficos individuales de cada uno. Todos tienen que seguir un orden y siempre se accede de izquierda a derecha. Izquierda, derecha, después baja, izquierda, derecha. No tienes muchas capacidades de modificar el gráfico bastante. Como acá simplemente vamos a hacer un gráfico de una normal, cambiándole los bins, un histograma, que también se puede hacer en Matplotlib. En este caso usamos un número de columnas 2 y tenemos, a ver, histograma, y acá vamos a hacer un bins, que generalmente Python tiene una forma de calcular los bins, una fórmula dentro de la programación que los calcula, pero tú mismo puedes hacerlos si es que tienes un mejor criterio. Y tú pones, por ejemplo, yo quiero de 100 a 150, de 180 y que vaya avanzando así, pero ves como el gráfico se ve mejor si es que Python lo hace solo. Hay otros casos donde si es que quieres segmentar la data a los bins diferentes, depende, bueno, también a tu criterio. Ahora vamos a graficar un ratito. Por ejemplo, este es un gráfico de... ¿Qué tengo acá? Ah, no, eso es esto. Me equivoqué, eso es lo que descargué antes. Ya. Vamos a hacer un gráfico. En Python también se pueden graficar dos líneas de tiempo al mismo tiempo, pero con cada uno que tenga un eje diferente. Lo que hago yo acá es crear un subplot que tenga 1, 1, es decir, que sea una columna y una fila, es decir, solamente un gráfico. Y que tenga, bueno, este es el tamaño de la figura, simplemente para que se vea bonito acá. Eso se puede cambiar dependiendo si lo vas a presentar en otro lado. Y lo que hago es compartir los ejes. Comparto el eje X en los dos. Y se ve así, no se ve tan... ¿Qué dice? Eso es otra cosa. No se entiende mucho, pero se puede decorar. Se puede decorar. Decorar se le dice cuando le ponemos... vamos a quitar esto de aquí. Le ponemos labels, le ponemos nombres a las cosas, le ponemos colores. Yo en este caso le puse a los parámetros, le cambié el tamaño de letra para que se entienda, para que sea mejor, para que se pueda leer. Les puse nombres, les puse colores a los nombres. Y también le puse un grid, que es esta parte de acá. El término alfa es el tamaño, qué tan opaco quieres que se vea. Si lo pongo 0.9 se va a ver bastante. Se ve un poquito más, se ve un poco más oscuro. Y así se puede hacer un gráfico doble. También se pueden hacer box plots, que es para ver la distribución de la data. En este caso el precio Tesla, no, este es el precio de Credit Corp. Me equivoqué. Antes lo tenía como Tesla. Se puede ver la distribución de la data. Generalmente esta es la mediana. Este es el rango del rango intercuartil, cada rango intercuartil, y los whisk, como se le dice. También podemos crear bar plots.
donde, por ejemplo, ya es una data creada de las ventas mensuales de cada uno, y lo creamos un bar plot. Y también podemos hacer estilos dentro de Python, o sea, es decir, solamente con un estilo temporal. Yo lo utilizo temporal porque si cambiamos el estilo, eh, se va a cambiar para siempre. Todos los gráficos van a salir a partir de ese estilo. Entonces, para evitar eso, simplemente si yo quiero uno, lo hacemos así. Este es un pie chart, usamos el término explode para que se aleje un poco más. Si lo cambio a 0.5, se aleja bastante. Entonces, depende de lo que tú quieras. Realmente yo no hago mucho pie chart, pero sí, me parece interesante ponerlo acá. También podemos cambiarlo por Seaborn. Voy a cambiar el gráfico. Se ve mejor. Es dependiendo cada uno cuáles quieras usar. De ahí podemos hacer gráficos combinados. Vamos a hacer esto. Este es un subplot donde tenemos 4. ¿Qué pasó acá? No es cierto, es 2 por 2. Qué raro. Creo que me equivoqué. Este es 2, este es 3. Qué raro. Bueno, y también podemos grabar la información dentro de nuestra computadora. Simplemente utilizando PLT SafeFig y guardamos la foto. Está demorando. Y ya se guardó la foto en mi computadora. No la voy a mostrar porque no me acuerdo dónde está, cuál es el directorio que puse acá. Y existe otra opción aparte de los subplots, que son los subplots to grid, que nos permite a nosotros poner los gráficos como quieras en realidad, según tu imaginación. En este caso no sé por qué no salió ahora. No me sale ningún error. Ah, creo que es esto. ¿No corrió esto? A ver. Se pone acá que tengo vacío. Data 10MA, 20. Sí, está todo. Todo. No sé por qué no sale. Bueno. Bueno, eso ya no lo voy a revisar. Pero nos permite, por ejemplo, yo lo que hice acá fue que fuera una figura de 2x2 y lo que hice fue que en el segundo gráfico el call span sea de 2, es decir, para que aparezca en las dos columnas. Si es que yo pongo una figura de 6x6, tendría que haber puesto que el call span sea de 6. Pero nos permite hacer los gráficos como quieras en realidad. Eso es dependiendo como tú quieres. Estos son todos los estilos que tiene Matplotlib. Tiene un montón. Por ejemplo, podemos ponerle dark background. ¿Dónde está el que le cambia el estilo? Aquí está. Y se nos pone con un fondo oscuro. También existe Seaborn Colorblind, que tiene un esquema de colores que permite que la gente daltónica, tienes que ver la documentación porque permite que la gente daltónica pueda ver mejor los gráficos, eso dependiendo quién tengas ahí presente. Este es un stock screener que yo hice hace tiempo. Esto utiliza todo lo que les dije, utiliza NumPy, utiliza pandas, y utiliza, bueno, este es Matplotlib, es un código un poco largo, pero para que vean más o menos qué tanto se puede modificar un gráfico dentro del Matplotlib, vamos a poner esto. Vamos a correr. Y corremos acá. Es una función que simplemente te pide una acción. En este caso voy a poner de nuevo Credit Corp. Va a cargar. Y me bota todo el... Bueno, se ve medio feo Credit Corp. Le fue mal todo este tiempo. Si no, vamos a ver otro que se ve mejor. Vamos a ver si me repurge SPC. Y ya, esto se ve un poquito más claro. Acá tengo las medias móviles que te explican cuando existe un cambio de tendencia. El RSI si te explica si es que la acción está sobrevendida o sobrecomprada. Lo mismo abajo. La parte de acá es el volumen de las acciones. Es un gráfico que te explica bastante cómo puedes mejorarlo. Esto es un proyecto que hice hace tiempo. Me demoró como que un mes, creo, hacerlo. Pero te explica todas las posibilidades que puedes hacer en Python. Por ejemplo, hacer los ticks diagonales, ponerle fondo negro, hacer bastantes gráficos. Esta parte de acá es de otra librería que no está incluida en Anaconda, pero te permite hacer un cosa, cambiarle color a los spines, que son los bordes del gráfico, los pozos azules y todo eso. Y acá es un link donde te explica bastante, hay un montón de opciones, que existe un montón
los 50 mejores visualizaciones en Python, con código y todo. Eso me pareció súper interesante, así que lo puse en el notebook. No sé se los puedo pasar o algo, pero bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la presentación, Flavio. De momento he visto que en el chat no hay muchas preguntas. Tal vez al momento de animarlos a que tengan, si es que tienen alguna pregunta. Sí, chicos, si tienen una pregunta, bueno, en realidad solamente hablamos de lo básico, porque es una pequeña introducción a Python. Existen un montón de cosas que pueden hacer. Lo que yo sí les recomendaría es que vean bastante más NumPy, que es una librería que te permite hacer bastantes cosas. Bueno, espero que les haya parecido interesante. Traté de explicarlo mejor porque en verdad eran un montón de temas más que se pueden haber hablado, pero esto más se entiende si te vas practicando en realidad. Pero si tienen alguna pregunta o algo interesante, normal, yo se la respondo. Ujú. Igual, en caso tuvieran alguna pregunta, no sé si podrías dejar algún correo o alguna, tal vez Ah, sí, repositorio de GitHub. bueno, me pueden buscar en LinkedIn. Lo Mm. tengo. Lo voy a ver acá. Dame un segundo. Pueden buscar en LinkedIn. No utilizo a veces, lo respondo bastante. Acá tengo mi artículo sobre análisis de sentimiento, que a veces es un poco más avanzado en Python, que es utilizar analizar las noticias y ver exactamente cómo podemos mejorar el trading algorítmico en base a cualquier algoritmo, como un algoritmo simple, yo utilicé en ese ejemplo, y ver cómo tienes mejores opciones de inversión en la bolsa con eso. Me pueden buscar ahí si es que quieren y preguntarme cualquier cosa, o si no, cuando quieran. Igual GitHub no utilizo mucho, recién lo estoy comenzando a utilizar. Pero bueno, si no tienen ninguna pregunta, creo que eso sería todo de mi parte. Espero que les haya parecido entretenido.